Okay, so now we're going to start with the class. Vamos a empezar con la clase. Y vamos a empezar con... Buenos días. Excuse me. Buenos días. Buenos días. Listo. Ya lo admití, sí, ya. Entonces, se me perdió. Ya. We're going to start with present continuous, ¿sí? Con presente continuo. Muchachos, ¿cuándo se utiliza el presente continuo? Cuando estamos hablando de una acción que está sucediendo en este mismo momento, ¿sí? Ejemplo, si yo en español digo, yo estoy hablando ahora mismo, es porque es una acción que literalmente estoy haciendo ahora mismo, ¿sí? O yo estoy escuchando la clase, ¿sí? Ese yo estoy escuchando me está diciendo que esa acción está sucediendo ahora, en este mismo momento. O yo estoy tomando té, ¿sí? Entonces, de hecho, sí estoy tomando té, entonces es algo que estoy haciendo ahora. Sí, entonces, pues básicamente el presente continuo se utiliza para acciones que se están hablando en el mismo momento en que usted las dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza? Entonces, también se puede hablar de futuro, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, primero es la afirmativa, que la afirmativa es primero el sujeto, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. El sujeto, después es el verbo to be, el verbo que vimos en la primera clase, es decir, el verbo ser o estar, los que eran am, are, is, y el verbo principal terminado en ing. Este ing es ing, sería lo que en español decimos del ando, endo, comiendo, caminando, bebiendo, jugando, ¿sí? Entonces, ejemplo, they, ellos, are, están, ay, me perdí. They are wearing, usando o vistiendo, white trousers. Y aquí en la traducción pues no le hicieron tan literal, pero bueno. They are wearing, ellos están usando pantalones blancos. They are wearing white trousers. Como la actividad que hicimos el sábado, que era que cada uno describía qué era lo que estaba usando. Creo que ustedes la hicieron, sí. Ok. Tenemos la negativa, ¿sí? Entonces, la negativa, recuerden que cuando uno va a hacer una negación o una interrogación, o una interrogativa, pues, eso va a recaer en el verbo auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es el verbo auxiliar? En este caso, es el verbo to be. Siempre que aparezca el verbo to be, eso quiere decir que también va a ser el verbo auxiliar. Entonces, tenemos el sujeto, después tenemos el verbo to be, después la negación, not, y después el verbo terminado en ing, ing. Okay, example. The ice is not covering the lake. Entonces, the ice, el hielo, is not, no está, covering, cubriendo el lago. ¿Sí? Y la interrogativa sería primero el verbo to be, por ser verbo auxiliar. En este caso sería el sujeto, the subject, que sería they, es decir, ellos. And the verb ending in ing, el verbo terminado en ing. Drinking beer, están bebiendo cerveza. Entonces, el ejemplo. They are wearing, they, todo lo que está en rojo es el sujeto. Entonces, they are wearing white pants, ¿sí? Entonces, primero es el sujeto, que es they. Después seguiría el verbo to be, que en este caso sería are,
ya que are es el que le corresponde a they. Entonces, they are wearing, the wearing es el verbo usando, white pants, pantalones, ¿sí? They are not wearing white pants, ¿sí? Entonces, they are not or they aren't, cualquiera de las dos está bien. Y esta negación va a ir al lado del verbo to be, que es el verbo auxiliar. Y la pregunta es colocar este verbo auxiliar en el principio de la oración. Es decir, are they wearing white pants? Entonces, ellos están utilizando, bueno, ellos están usando pantalones blancos. ¿Sí? Ay, ¿dónde estoy? MF. Dame un segundo. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener aquí en cuenta? El verbo principal, que sería todos los que terminan en ing, working, playing, eating, bueno, cualquier verbo que termine en ing, va a ser lo mismo, ya sea que esté hablando de tercera persona o no. ¿Sí? Trabajando. Trabajando aplica para todos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es si están utilizando el verbo to be que le corresponde al sujeto. Es decir, si ustedes están utilizando am con I, es decir, I am working, yo estoy trabajando. Si ustedes están utilizando are con we, you, they, que serían we are working, nosotros estamos trabajando. You are working, usted o ustedes están trabajando. And they are working, que sería están trabajando. O si es tercera persona, se utilizaría is. Entonces, he is working, él está trabajando. She is working, ella está trabajando. It is working, eso está trabajando. ¿Sí? Entonces, unos ejemplos. Bueno, otros ejemplos. Entonces, you are learning English now. ¿Sí? Usted o ustedes están aprendiendo inglés ahora mismo. ¿Sí? You are learning English now. You are not or you aren't swimming now. ¿Sí? Tú no estás nadando ahora. No, ninguno que yo sepa, no que esté nadando ahora. Entonces, you are not swimming now. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? ¿Quién? Tú. ¿Tú estás durmiendo? And I am not going to the party tonight. Este es el ejemplo como en futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que está hablando de futuro y no una acción en este momento? Porque utiliza unas palabras como unas expresiones de tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto me está diciendo en la noche. Si llegase a decir mañana, en 3 días, en un mes, en 3 años, algo así. Entonces, así aquí se vea como presente continuo. Si aquí supongamos que esta palabra fuera mañana, pues automáticamente estaría hablando de mañana. ¿Sí? Es decir, estaría hablando de una acción en futuro. Pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Entonces, muchachos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ah, no, venga, entonces vamos a hacerla una. Vamos a hacer una que desde cero. Y ahí sí, pregunto. Entonces, y tenemos, you are learning now, right? So, if I say, si yo digo, pues yo quiero decir más bien, que tú no estás aprendiendo inglés ahora,
Entonces, primero iría el sujeto, es decir, you, después el verbo to be, que es el verbo auxiliar, are, la negación, not, el verbo principal, learning y el resto de la oración. English. See, you are not learning English now. So, what about if I want to make a question? If I want to ask a question. ¿Cómo haría la pregunta? Entonces, este, que es el verbo auxiliar, pasaría a estar de primero. Entonces, are, luego sigue el sujeto, you, learning, es el verbo principal, English. Are you learning English now? Y hagamos otra. A ver. She is eating pizza. Sí, te vamos a hacer esto entre todos. She is eating pizza. Ella está comiendo pizza. ¿Sí? Si yo quisiera que ella no está comiendo pizza, ¿cómo sería? She is not. She is not. Very good. She is not eating pizza. Very good. Eating pizza. Very good. Yes. She is not eating pizza. Y si yo quisiera hacer una pregunta, ¿cómo quedaría? Is she is not. Espérame. She is. Vamos, She vamos a hacer una pregunta afirmativa. ¿Sí? Eso tiene sentido. Sí, o sea, no la vamos a hacer negativa, no la vamos a hacer con el not, vamos a hacerla positiva, afirmativa. Entonces, ¿cómo me están diciendo? ¿Qué pena? Ay, ay, ay. Very good. Is she eating? Very good. Very good. Yes. Eso. Very good. Entonces, is she eating pizza? Este es el verbo to be, que también es el verbo auxiliar. Entonces, por eso toma la negación y la interrogación. ¿Sí? Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, me devuelvo, algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay unos verbos que están entre paréntesis y la idea es que ustedes utilicen los- dependiendo su teacher, qué pena, no se le If entiende. I say my son, Profe, Profe, está entrecortado, no se le escucha, ah, intermitente. Gracias. bravo. De internet, bravo.
Ahora, ahora me No. pueden escuchar, muchachos. Ay, no. Ahora sí, ya, ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto, profe. Sí, profe. Mm. Ok, listo. Yo espero que diga bien. Ok. Ay, internet. No es que tengo el internet como bajito. Bravo. Ok, vamos a ver. ¿Dónde iba? Entonces, si yo hablo de my son, que quiere decir mi hijo, si yo quisiera por un pronombre personal, ¿por cuál podría reemplazarlo? His. Es decir, lo podría reemplazar por he. Very good. Es decir, por él. Entonces, he, él, que sería mi hijo. Y si seguimos entonces, he, el verbo to be que le corresponde a he, sería is. Entonces, ay, eso no es. Esto. Yo digo my son. Y si yo quisiera decir que mi hijo está hablando, talk es hablar, entonces está hablando por teléfono ahora mismo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo creen que quedaría? Recuerden que my son, ¿qué hice? My son eh, sería lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verbo que le corresponde a he? He is. Very good. Entonces, quedaría my son y cómo sería hablando. Utilizando Talking. ese verbo. Very good. My son is on the phone right now. ¿Sí? My son is talking on the phone right now. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. So, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ok. La idea es que dependiendo del sujeto y el verbo que está entre paréntesis, pues los conviertan en presente continuo. ¿Ok? Entonces, tienen 5 o 6 minutos más o menos, es decir, son las 8:29, a las 8:35. De una vez me la dicen. Please.
Okay. Ay. So, number 2. It says you sleep. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Si es una pregunta. Very good. Are you okay? ¿Cómo quedaría el verbo principal? Very good. Sleeping. Very good. Are you sleeping? Yep. Very good. Jason, okay, do his homework at the moment. Jason hace su tarea en este momento. Aquí dice que si está durmiendo. Entonces, ¿cómo digo Jason está haciendo? Y el verbo auxiliar, el verbo to be, ¿cuál sería? Very good. Entonces, sería he is, es decir, Jason is doing his homework at the moment. Very good. Next one. Tom trabajar on a project nowadays. En un proyecto actualmente. Very good. Is working. Very good. Tom is, no dice nada. Is working on a project nowadays. Okay, my kids significa mis niños, es decir, mis hijos, mis niños. Si son muchos, es decir, estamos hablando de plural. Exactamente. Este kid, ¿por cuál lo podría reemplazar? ¿Por cuál pronombre? Very good. They. Entonces, como my kids se reemplazaría por they, es decir, por ellos. Entonces, my kids are playing in the garden now. En el jardín ahora. Very good. Example. Espera. Talk to you. Para hablar contigo. Very good. Are waiting. Entonces, some people are waiting to talk to you. Very good. My wife, this one is a negative. Es una negativa. So, my wife did not cook today. Entonces, ¿cómo haría la negativa de esa oración? My wife es mi esposa. Entonces, si yo hablo de mi esposa, yo estoy hablando de ella. Very good. Is not cooking. Very good. Is not cooking today. Very good. Entonces,
Lucas y yo. eh, Qué pena, profe, se le escucha muy entrecortado. Ay, otra vez, bravo. Ya. Todavía Muchachos, ¿me pueden escuchar? Ah, bueno, estaba hablando. Ahí se escucha bien. Ah, listo. Está bien. Ay, 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 ay. Ok, vamos a ver cómo sigue esto. Entonces, tenemos Lucas. Esta es una pregunta. Entonces, ya me habían hecho en el chat, sí. Alguien ya me había dicho. Is Lucas studying for his exam? Pues no puedo, bro. Okay, is Lucas studying for his exam? Okay. Entonces, muchachos, hasta ahí quedó claro. ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes, algo? Qué pena, profe, la verdad es que poco se le entendí porque pues hubo mucha interrupción. Ok. Entonces, vamos a intentar de nuevo y pues voy a empezar, voy a volver a explicar a ver. ¿Ok? Es que no, que estoy lo más pegado al router que puedo y no, el internet está maluco hoy, al Está parecer. terrible. Se le está escuchando muy entrecortado. Le entendimos muy poco, la verdad. Ok. Ah, bueno, algo primero, un segundo. Listo. Vamos a ver. Ya me hice lo más pegado que puedo y voy a volver a explicar. Ahí se le escucha perfecto, profe. Ok. Entonces, presente continuo, como decía anteriormente, se utiliza cuando hablamos de acciones que están sucediendo en el mismo momento. Disculpe, profe, debe ser alguna falla que Como en tiene en su español, computador ellos están. porque se le escucha entrecortado. Sigue entrecortado, profe, qué pena con usted. Profe, yo no tampoco le entiendo muy bien. Es que está entrecortado, no se le escucha bien. Bueno, dame un segundo. Se le pone lenta la voz. Está, debe ser algún corto que tiene. Se le escucha por momentos bien y vuelve y se entrecorta.
Profe, desconecte el micrófono y otra vez vuelve y lo conecta. De pronto le mejora. Que es intermitente la... Es el internet. Qué pena, es el internet que está muy débil hoy. Ahí se le está escuchando bien. Bueno, pues vamos a intentar así, a ver. Ay, bravo. Sí, ahí se le Bueno. escucha perfecto. Listo. Vamos a ver cómo sigue este internet. Entonces, son acciones que están sucediendo en el mismo momento, ¿sí? Entonces, es como si en español yo dijera, yo estoy comiendo, yo estoy jugando, yo estoy hablando ahora mismo, ¿sí? Entonces, primero se coloca un sujeto, es decir, la persona de la que están hablando. Después seguiría el verbo to be, que es el verbo auxiliar de esta oración, como en español, están, que es el verbo ser o estar. Aquí sería lo mismo. El verbo principal, que termina en ing, y el resto de la oración, que sería white pants, ¿sí? Pantalones blancos. Entonces, they are wearing white pants. Ellos están usando, este ing sería el ando, endo. Entonces, ellos están usando pantalones blancos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera decir que ellos no están usando, sería primero el sujeto, es decir, they. Después seguiría el verbo auxiliar, que sería are, que es el verbo to be. Después seguiría la negación, que sería not. El verbo principal, que sería vistiendo, usando, en este caso. Y el resto de la oración, que sería pantalones blancos, ¿sí? White pants. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, un segundo, si yo quiero hacer una pregunta, entonces el verbo auxiliar debo colocarlo de primero, ¿sí? Entonces, el verbo to be siempre es un verbo auxiliar. Entonces, se colocaría al principio de la oración. Are they wearing white pants? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es el verbo to be que le corresponde a cada sujeto, ¿sí? Es decir, si estás hablando de I, entonces I le corresponde am, lo que es we, you, are, es decir, nosotros, usted o ustedes, y ellos les corresponde are, y los de la tercera persona, que sería he, she, it, es decir, él, ella, eso, que les corresponde is. ¿Ok? Entonces, tenemos unos ejemplos acá. Entonces, are you learning English now? ¿Estás aprendiendo inglés ahora? You are not swimming now. Tú no estás nadando ahora. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Y este que es el ejemplo cuando está en futuro. Entonces, I am not going to the party tonight. Yo no voy a ir a la fiesta esta noche. ¿Sí? Pero entonces esta es una manera de hablarlo en futuro. Pero eso lo vemos después. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger esta. Que ya está negativa. Says you are not swimming now.
Y vamos a convertir esta en afirmativa e interrogativa, ¿sí? Entonces, you are not swimming now. Tú no estás nadando ahora. Si yo quiero decir que tú sí estás nadando ahora, entonces sería el sujeto primero, es decir, you. Después sería el verbo auxiliar, que es el verbo to be, que sería are. El verbo principal, swimming, y el resto de la oración, que en este caso pues sería entonces, tú, you, estás, are, swimming, nadando, ahora, now, ¿sí? Y si voy a hacer una pregunta, entonces debo colocar el verbo auxiliar de primero, es decir, are, el verbo to be, que en este caso sería are. Entonces sería are you swimming now? Sería, ¿estás nadando ahora? Are you swimming now? Entonces, para ver si quedó claro, entonces voy a colocar he is dancing salsa. ¿Sí? Él está bailando salsa. ¿Sí? Si yo quisiera decir, es una pregunta para ustedes, si yo quisiera decir que él no está bailando salsa, ¿cómo quedaría? Very good. Okay, very good. Ay. He is not dancing salsa. Ok. Y si yo quiero preguntar que si él está bailando salsa, ¿cómo sería? Very good. Is he dancing salsa? Entonces, recuerde que is es el verbo to be que le corresponde a la tercera persona del singular, ¿sí? Es decir, he, que significa él, es la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, la regla dice que he, el verbo to be que le corresponde a he, es decir, el verbo ser o estar, la conjugación del verbo ser o estar, sería is. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Preguntas, dudas, otro ejemplo, inquietudes, algo, muchachos. Dígamelo todo. Me escucharon mejor, ¿entendieron? Ok. Yo me lo voy a tomar como un sí, pues no sé, no contestan, entonces está bien. Entonces, de todas maneras yo trato al final hacer un repaso de lo que vimos en todo el día. Entonces, pues, al final de la clase, o ya casi finalizando, pues vamos a volver a tocar el tema. ¿Vale? Bueno. Ay, ¿dónde está?
Bravo, ¿qué hizo? Acá. Entonces ahora vamos a ver unos temas gramaticales, como unos artículos y entre otros, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por an, ¿ok? Entonces, a o an en español significan un o una, ¿vale? Entonces, a se coloca cuando la siguiente palabra comienza por consonante. Ejemplo, a car, ¿sí? Un coche. Entonces, esta C es una consonante, entonces quedaría A. A car. A dog, ¿sí? Entonces, esta D, pues es una consonante, entonces quedaría a dog, ¿sí? Para decir un perro, ¿sí? And, en este caso, se coloca cuando la siguiente palabra comienza por vocal. Ejemplo, an elephant, un elefante, an elephant. Entonces la E es una vocal, entonces por eso deben terminar en N, en este caso, or Qué pena, sigue estando feo, ¿no? ¿sí? Uy, se está estando feo. Ok, ¿qué hacemos ahí? Caramba. Entonces vamos a tomar un descanso de media hora y veo qué puedo hacer con el internet. Bueno, sí, señora, gracias. ¿Regresamos a las 9:30? Sí, a las 9:30. Gracias. Perfecto, profe. Gracias. Thank you. Ok.